En las últimas dos cápsulas hemos tocado el tema de la desaparición forzada. Las cifras de este delito han aumentado de manera dolorosa a partir de la guerra contra el narco que desató Felipe Calderón Hinojosa y que se ha extendido por todo el país durante el presente sexenio. Estas desapariciones han afectado a luchadores sociales, familias enteras y comunidades que protegen su territorio del despojo de constructoras o de empresas nacionales y transnacionales que intentan aprovecharse de los recursos naturales. Es por ello que le damos atención al manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?, que les adjuntamos con el video y del que resumimos 6 puntos de interés para que todas aquellas familias que sufren desaparición forzada tengan una guía mínima. Primero que nada, como miembros de la sociedad y como mexicanos, estemos o no sufriendo por una víctima desaparecida, hay que saber qué es la desaparición forzada. La definición legal más aceptada fue presentada en la Declaración de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, expedida en la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992. Desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, se detenga o se traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niega a revelar la suerte o paradero de las personas sin reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. La desaparición forzada tiene un carácter de delito múltiple, porque viola todos los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser arbitrariamente privado de la libertad, el derecho a ser protegido por la ley, el derecho a ser reconocido como persona jurídica, el derecho a no ser sometido a tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante, el derecho a no ser desaparecido, el derecho a la verdad, el derecho a la vida. La desaparición forzada en algunos casos también puede violar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho de asociación, el derecho a la libertad religiosa, los derechos de la familia y del niño y la niña, y la prohibición general a todas las formas de discriminación. Las desapariciones forzadas convierten a la falta de estos derechos en delitos de carácter continuo, es decir, que los delitos no finalizan hasta que la desaparición se aclare. Esto nos plantea un escenario hasta ridículo, dejando dos principales interrogantes. 1. ¿Por qué pedirle al Estado que se autojuzgue y sancione? O inclusive el 2. ¿Cómo ejercer una lucha en contra de un corporativo monstruoso como lo es el Estado? Para contestar la primera pregunta, hay que entender los propósitos de la desaparición forzada. Esta surge como un método ilegal para desarticular la lucha social. La desaparición forzada busca que se evite el escándalo nacional e internacional. Aterroriza a la población e inhibe su empatía a favor de los llamados subversivos, terroristas o delincuentes. Advierte a los opositores que se les aplicará una pena mayor y fuera de la ley si no desisten de su lucha. Elimina a los líderes de cualquier movimiento disidente de forma que desoriente y desestructure a sus organizaciones. Borra la identidad de los enemigos del Estado. Cancela el derecho a la sepultura y por ende evita que haya multitudes acompañando a los líderes sociales o que los sepelios se conviertan en actos de protesta masiva. Garantiza la impunidad del Estado debido a que hace difícil la existencia de pruebas, testigos y huellas. Permite generar rumores, difundiendo la idea de que no se está desaparecida porque sea culpable, sino que es culpable por ser desaparecida. Es común que el MP, los funcionarios, hagan comentarios como «por algo será», «seguramente ella se lo buscó». El gobierno así parte de la presunción de culpabilidad. Somete a los familiares de los desaparecidos a un chantaje permanente, pues al mantener la expectativa de que sus familiares están vivos, el gobierno los induce a no protestar para evitar el maltrato o ejecución de los detenidos. Da castigo ejemplar y una tortura continua para estas familias, a las que se responsabiliza por no fomentar supuestos valores nacionalistas. Con el tiempo, los familiares quedan atrapados en duelos inconclusos que, en la mayoría de los casos, los inhabilitan para protestar. En resumidas cuentas, las desapariciones forzadas son un mecanismo a través del cual el Estado busca generar miedo. Crea un shock alrededor del desaparecido y del problema por el cual lo desaparecieron, marginando a las familias y simpatizantes del sustraído y dejando en el olvido no solo al sustraído, sino a la lucha o problemática en la que influía.
convirtiendo así a los familiares de los desaparecidos en víctimas. Por ello, no debemos preguntarnos por qué luchar. Si dudamos en la búsqueda o dejamos de lado la lucha que llevaba a nuestro desaparecido, estaríamos haciendo lo que los delincuentes quieren que hagamos y podríamos estar condenando a nuestro desaparecido. Contestando a ¿cómo ejercer esta lucha? Iniciamos por buscar los apoyos. Primer paso. Busca a los familiares, abogados, colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos que se enfrentan a la desaparición forzada, ya que pueden hacer uso de una serie de herramientas, las jurídicas, de derechos humanos, mediáticas y psicosociales. Paso 2. A la par de su asesoría, investigue sobre las herramientas jurídicas como la denuncia ante el Ministerio Público, Derecho Penal Federal, Derecho Penal Común, Derecho Penal Militar, demanda de amparo indirecto, queja ante comisiones de derechos humanos, Sistema Universal de Derechos Humanos, protección extraconvencional de los derechos humanos en el Sistema Universal, mecanismos convencionales de protección de derechos humanos y demás. Paso 3. Denuncie asesorado y con buen orden en su documentación. Son 3 los documentos básicos. Inciso A. La relatoría de hechos. Esta lleva la hora, fecha y lugar del ataque o última vez que se le vio. Los datos de la persona desaparecida. Nombre completo, edad, rasgos físicos, altura, vestimenta, etc. Hay que dar los mismos datos de los victimarios. Por último, debemos decir cómo sucedieron los hechos y ser objetivos al narrar. B. Entrevistar a familiares de una víctima de desaparición forzada o a testigos del hecho. El entrevistado no debe estar alterado al momento de la entrevista. Hay que recopilar los datos, ya sea con pluma y papel o mediante una grabadora. Y C. Llenar la ficha de desaparecido, que es el formulario para enviar información sobre la desaparición forzada o involuntaria de una persona al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU. Se debe llenar en cuanto se ha constatado que se está ante una desaparición forzada. Se puede acudir a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México a fin de pedir asesoría sobre cómo llenarla y enviarla. Paso 4. Utilice las herramientas de denuncia pública o mediática para hacer visible el caso y obtener apoyo de la sociedad. Ya con la documentación generada a partir de la relatoría, realice un boletín de prensa para denunciar la existencia de los hechos. Invite a los medios de comunicación a conferencias de prensa para ponerlos al tanto del avance del caso. Pida ayuda de las organizaciones sociales para difundir los percances y avances. Solicíteles a estas organizaciones un pronunciamiento de justicia a favor de su desaparecido y en conjunto con ellas genere campañas en contra de la repetición de estos hechos y la solución de su conflicto. Paso 5. Usen las herramientas de la movilización, generando un plan de acción donde se ejerce el derecho a la manifestación y la libertad de expresión como marchas, mítines, foros, huelgas de hambre y plantones para exigir la presentación con vida de los desaparecidos, siempre buscando que tenga una cobertura de preferencia internacional. Y el sexto, haga uso de sus derechos y las herramientas psicosociales de acuerdo al documento llamado Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de la Norma Internacional de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Sí, así de largo es. Este documento fue expedido en diciembre del 2005 por la ONU y por el cual el Estado tiene obligaciones con los familiares de los desaparecidos y con la sociedad en la rehabilitación, que consiste en la atención médica y psicológica y el ofrecimiento de servicios jurídicos y sociales para los familiares por parte del Estado. La satisfacción, que debe incluir, entre otras cosas, la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según las prácticas culturales de la familia. La revelación pública y completa de la verdad. Una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima. Una disculpa pública por la responsabilidad estatal en el crimen y la realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas. La indemnización, que ha de concederse de forma proporcional a la gravedad del daño, no para pagar un precio por el desaparecido, sino para reintegrarle a sus familiares el derecho de rehacer una vida digna y el establecimiento de las garantías de no repetición de estos crímenes, creando condiciones para que no vuelvan a suceder.
Como verán, el tema es complejo y largo. Por eso te pedimos, como ser social que eres, Infórmate. Organízate. Acciónate.